Damos la bienvenida al doctor César Sea. Él fue defensor del pueblo en la provincia de La Suay. Amnistía Internacional, UNESCO y otras entidades internacionales hacen y han hecho campañas para que los gobiernos lleven a cabo reformas legislativas sensatas en materia de armas como uno de los mecanismos para poner fin a la violencia armada y sobre todo proteger la vida de las personas. Ecuador, en unas circunstancias muy complejas, en una verdadera encrucijada, bajo presión, acaba de sugerir por el momento, pero irá en esa línea, la parte de legislación que haga falta para que se libere el uso de armas para la población. Quisiéramos analizar este complejo momento, doctor Sea. Bienvenido. Un agradecimiento a usted por permitirme dar una opinión en torno a una situación que tiene alarmada a la ciudadanía. Hay dos posiciones realmente totalmente antagónicas. La una, fruto del miedo, del pavor que se ha generado por la violencia que se ha exacerbado en los últimos tiempos en el país y creo que en la región, no solamente en el país. Y por otro lado, alguna situación que desde el punto de vista de los derechos humanos y desde la convivencia pacífica hemos hecho pronunciamientos de algunas personas que creemos que es muy inconveniente y que de pronto lo que se está es más bien queriendo apagar el fuego con gas. El porte de armas y de riesgos de la ciudadanía. Y eso no entiende el común de los ciudadanos cuando únicamente cree que al estar armado se siente más seguro y que podría hacer uso de esa arma ante eventualidades de delitos que pueda cometer los grupos delictivos. Yo le veo muy preocupado porque esto seguramente va a incrementar la violencia, los riesgos también para los ciudadanos que sin conocer bien el uso del arma vayan a hacer uso de la misma y tengan luego problemas. Nosotros hemos visto a través del tiempo que ni agentes del orden que se supone están debidamente preparados para hacer el debido uso de la legítima defensa, comete ciertas situaciones que luego les genera problemas de la vía judicial, cuanto más una persona que no está preparado para esto, ni mental, ni física, ni técnicamente para el manejo de las armas, ¿qué es lo que le podría pasar? No tenemos ya escenarios de enfrentamiento en el país más allá de la legislatura. ¿No es esto lo que se está dando en la denominada Zona 8, en Babahoyo, en Esmeraldas, en sectores de Manabí? Sí, es fruto de esta creciente ola de violencia por parte de grupos del narcotráfico que tratan de tomarse el país y que el Estado no da una respuesta adecuada y cree que al quedar bien por las solicitudes que han hecho algunos sectores de permitir el porte de armas, con eso un poco se congracia, su imagen seguramente se levantará un poco ante la alicaída percepción que tiene de la gestión del gobierno, pero insisto, esto no va a dar ninguna respuesta positiva. Solamente quiero elucubrar algo, mi estimado Gustavo. A ver, no siempre el delincuente que se acerca a una potencial víctima está con la predisposición de hacer el uso del arma para matar, excepto en los sicariatos, en los asesinatos, que bueno, claramente ese es su objetivo. Generalmente es el amedrentamiento para ciertas situaciones más bien de conseguir el patrimonio, eliminar, quitar celulares, etcétera, o asaltar algunos locales. Lo que busca generalmente es amedrentar a la potencial víctima. Pero en este momento, cuando el delincuente tenga la conciencia de que todos los ciudadanos potencialmente podrían también tener un arma y que podría repeler la acción esta delictiva, les convierte de hecho en mucho más peligrosos a los delincuentes. Cualquier movimiento, por mínimo que haga la persona, la víctima, eso sería interpretado como una reacción de repeler desde el punto de vista letal, y eso convertiría en un riesgo mayor para las mismas víctimas. Por otro lado, mi estimado Gustavo, el que esté prohibido el porte de armas, por lo menos nos permite que cuando hay redadas y por parte del ejército y la policía en torno a ver
el asunto del control de las armas, si se le encontraba pues a un ciudadano con un arma, este estaba cometiendo un delito. Entonces, supongamos que se trata de un delincuente que estaba con un arma, de pronto podía ser detenido y luego, siguiendo el debido proceso, sentenciado. Este momento, los delincuentes, que no todos, seguramente no todos están con un prontuario que les imposibilite sacar la licencia o el permiso, o haciendo uso de actos corruptos que lamentablemente se vive en esa vorágine de corrupción en el país, especialmente en sectores de la Claro, costa, y esta debilidad institucional del Ecuador. van a conseguir el permiso para portar el arma. Y claro, ahora si les detienen y se les encuentra con arma, pues no es delito Ahora, y por otra podrán seguir parte, circulando. añadiendo a lo que usted señala, doctor Sea, expertos en armas, en el uso de armas cuando entrenan a una persona, esto lo hemos conocido por versiones calificadas, lo que dicen es el arma no es un juguete, si se saca un arma es para utilizarla. ¿Es entonces esto en la situación de Ecuador una invitación a la violencia, lo que usted señalaba, echar gasolina al fuego? Exactamente. Y muchas de las veces eh, el portar el arma, y si saca, no sé si está capacitado y está dispuesto mismo la víctima a disparar. O en otros casos, ¿qué pasará si una persona de un carácter violento, sin ser delincuente, por problemas de tránsito, por múltiples problemas que se puede dar en la cotidianidad de la ciudadanía? O sea, van a sacar el arma porque este es un elemento con el cual se sentirán más seguros y podrán potencialmente sojuzgar a alguien que les está contraviniendo alguna situación. O sea, llegamos a una situación de tal riesgo que todos sabemos cómo comienza, lo que no sabemos es en dónde vamos a Claro. terminar. Ahora, allí Lamentablemente surgen es así. las inquietudes y aquellos argumentos que tienen también sectores o personas que sí creen en el uso de las armas. ¿Cómo se defienden los ciudadanos ante, aunque suene redundante, la indefensión en la que estamos viviendo? Bueno, el asunto de la inseguridad en las calles, porque de eso se trata en cuanto al porte, eso es responsabilidad del Estado Nacional. Yo recuerdo hace algunos años, y usted también seguramente lo recordará, que por lo menos por el asunto de tránsito, del control de tránsito, la Policía Nacional se encontraba en la calle. Ahora yo a veces ironizando, cuando veo a un policía, me acerco y les digo que se ha producido en ese día un milagro. Es milagroso encontrar un policía en la calle. No se les encuentra absolutamente, están cuidando las casas de los generales, los oficiales, las instituciones públicas, etcétera. Y eso no debe ser así. Yo creo que la presencia de los agentes del orden en el centro de en las ciudades en general debería ser un elemento disuasivo para que la delincuencia efectivamente no vaya a causar desmanes. Pero la policía no está actuando bien. Por otro lado, mi estimado Gustavo, lo que el gobierno debería hacer es procurar que el ingreso y la evaluación permanente de los agentes del orden, agentes penitenciarios, personal administrativo de los servicios de rehabilitación social, sea debidamente bajo una selección irrestricta. Entiendo que hay pruebas de grafolog, no sé, con estos elementos tecnológicos que pueden determinar si es que el ciudadano psicológicamente está suficientemente y debidamente preparado para ser y si es una persona honrada. O sea, son métodos que en algo le pueden ayudar para la selección del personal, porque conocemos tremendamente y desde el punto de vista personal considero que más peligroso es un general narcotraficante que el mismo jefe del narcotráfico. Porque si es que hay un oficial de policía, un policía que les está asesorando y comunicando y asesorando en definitiva a los grupos narcotraficantes, eso es mucho más peligroso que el mismo narcotraficante que podrá estar haciendo sus labores de inteligencia, pero si no tiene este respaldo de gente dentro de la Policía Nacional, claro, ya no van a ser tan peligrosos. Por eso yo sí creo que la selección del personal de los agentes del orden, de la Policía Nacional, etcétera, debería ser hecho con mayor rigurosidad. Y, es decir, el Estado debería y el gobierno procurar que estas situaciones se vayan enrumbando mejor manera. En los centros de rehabilitación se encarga a personas como
hemos conversado con usted, que desconocen del tema los directores del SNAI. Yo recuerdo que hacia el año 2018 y 2019 no establecían pabellones exclusivos de grupos delincuenciales como choneros, tigretones, no habían esos grupos. Estaban un poco mezclados entre sí los diferentes pabellones. Y yo constaté, por algunos acompañamientos que se hizo a la policía en las requisas, que los mismos personas detenidas delataban a los compañeros suyos, entre comillas, de las otras bandas cuando habían especialmente armas de fuego, y así la labor de inteligencia que hacía la Policía Nacional podía requisar estas armas que eran un peligro para los grupos que estaban conviviendo ahí. Entonces, más o menos se mantuvo un cierto orden. Desde que llegó la Policía Nacional al SNAI, los agentes de servicio pasivo, comenzaron a conformar pabellones. Este es el pabellón de los choneros. Bien, gracias a ellos, al interior del centro no tenían estos chivatos que existían mutuamente, y se armaron suficientemente y comenzaron a hacer los desmanes. Esto es porque la policía creyó que con conformar estos pabellones o estas cárceles exclusivas de uno u otro mando, iban a conseguir la paz. No, lo que consiguieron es que todo se haga en silencio, y luego estos a su vez agredan y comiencen en la lucha para el control de los diferentes pabellones y de las diferentes cárceles en el país. No Ahora, es doctor Sea, responsabilidad. no terminamos de digerir qué es lo que ha pasado en el país y qué es lo que está pasando también en Cuenca, que va saliendo ya de ese rango un tanto excepcional en cuanto a niveles de violencia. Hemos visto también la semana pasada, que fue trágica en todo sentido, las peores imágenes saliendo también desde Cuenca, gente haciendo gala de dos ciudadanos muertos en circunstancias que tendrán que ser investigadas, mucha gente aplaudiendo la medida del presidente de la República, tienen la libertad de hacerlo, pero son las posiciones que se van tomando. Igualmente, hemos visto redadas de peligrosas bandas como los Lobos, que vienen actuando hasta el momento con un alto grado de impunidad en la ciudad de Cuenca. Es decir, que esa violencia ya no está lejos, ya no está ni en México, ni en Colombia, tampoco en Esmeraldas, en la zona 8. Está aquí en la esquina de nuestras casas. Cierto es eso. Y lamentablemente la reacción de la ciudadanía va en esa línea medio seguritista, que comienza a aplaudir cuando se encuentran supuestos pero, delincuentes, comienzan a aplaudir y estar, digamos, sintonizados con lo que se viene haciendo. Ahí yo he conversado y a mí me alarma tremendamente, porque hay mucha gente que en ese momento comienza a aclamar la política de Bukele, que ciertamente está controlando en gran medida la violencia de Salvador, pero hay muchos casos que por hacer este control transgreden y se violan los derechos humanos, pero la gente suele, digamos, que no le importa que esto suceda. Claro, no le importa mientras eso no le suceda a la persona que interviene o que está apoyando estas políticas, o si la víctima es uno de sus familiares. O sea, que si tienen que pagar justos por pecadores, que paguen los justos, pero los vecinos, pero que no le pase. Ponemos el grito en el cielo cuando nos pasa en carne propia. Entonces, a veces la gente funciona en base a un egoísmo que mientras a mí no me esté sucediendo, no importa que hagan lo que hagan a cualquier ciudadano. Y eso está pasando en El Salvador, por decir algo. Se hace, claro, redadas y se detiene a ciudadanos, y muchos de ellos inocentes, y la gente dice, bueno, no importa, pero al fin está combatiendo a la delincuencia. Pero si uno de sus hijos o él o alguien de los que está con esta tesis fuera detenido injustamente, a ver si estuviera diciendo lo mismo. O sea, yo creo que cuando tenemos que analizar estas situaciones, especialmente de derechos humanos, tenemos que pensar no solamente en lo que a mí me conviene, sino lo que nos conviene a todas las personas. O sea, despojarnos de ese egoísmo, ese egoísmo que a veces eh, por comodidad nosotros decimos, sí, pues que paguen los justos mientras no sean nuestros vecinos, o no sea yo. Siempre yo he criticado esta actitud, porque la ciudadanía comienza a decir, sí, sí, que maten nomás. A veces se aplaude cuando se incendia un vehículo, cuando ha estado
este vehículo utilizado en algún abigeato, alguna cosa. La gente aplaude y se solaza quemando un vehículo, no sabiendo que ese vehículo muchas veces pertenece a alguien, a una víctima que fue robada, ¿no es cierto? Claro, con quemar se siente satisfecho, se satisface visceralmente la situación, pero muchas veces, ¿a quién se le está perjudicando? A otra víctima, a la que fue seguramente robado el vehículo. Y eso no se pone a meditar en ese momento, en el linchamiento. ¿Por qué? Porque la irracionalidad es lo que prima. A ver si a mí que me roben un vehículo y luego se incendien y no tenga a quién cobrarle, si eso les gustaría a los que están en ese momento incendiando los vehículos. O sea, no se ponen a pensar absolutamente. A veces se les comienza a linchar y muchas de las ocasiones se ha linchado a gente, pues se les ha detenido y se cree que son los delincuentes y se les quema vivos y cuando han sido inocentes, y eso hemos tenido reclamos y palpables. Ahora, doctor Y Sea, es muy preocupante, pues la clase gobernante no está solamente presidente, está también la asamblea prácticamente aprobado como el camino este de armar a la población. ¿Qué reflexiones debemos tener sobre este tema? En aproximadamente 6 meses, debido a la tramitología que tendrá que darse, se pondrá en medida esta vigencia. Mientras tanto, la ciudadanía por lo menos tendrá la oportunidad de manifestarse sobre el tema. ¿Ve usted posibilidades de generar de alguna manera una tercera vía? yo no lo veo posible porque lamentablemente nuestra clase política es canibalesca y funciona en base a la demagogia también. A ver, muchos de los asambleístas que ahora sí votaron entiendo que votaron para 117 de ellos votaron a favor. 117. ¿Cuántos de ellos estuvieron de acuerdo en la consulta popular para la extradición de las personas vinculadas al narcotráfico internacional? ¿Cuántos de ellos promovieron eso? Muy pocos, muy pocos. Claro, decían eso no soluciona nada. Sí, no soluciona, pero tampoco perjudica y en alguna medida, en cierto momento podría ser beneficioso. O sea, les importa un pepino el país, lo que les importa simplemente es su imagen desde el punto de vista demagógico y la pantalla que de pronto les está enfocando para tratar de congraciarse desde el punto de vista del miedo y la visceralidad que tiene la ciudadanía. Entonces, no le importa el país, sino en una forma inmediatista lo que de pronto le puede dar réditos para elevar su imagen. Eso es lo único que les interesa a la gran mayoría de los asambleístas. Y claro, por eso yo creo que ahora el señor presidente, como se conoce, ha sido aprobado por 117 votos, esto pondrá en vigencia y entraremos de una vorágine mayor de violencia y luego estaremos poniendo nuevos correctivos por esta situación. Esto de haber eliminado el porte era muy importante. Alguien en la universidad me decía el otro día, pero ¿cómo nos defendemos? Nos sentimos indefensos de nuestras casas. Le digo, bueno, pues usted tiene la posibilidad de tener un arma, si eso nadie le imposibilita. Tenga la arma, saque el permiso, capacítese y tenga el arma para defenderse al interior de sus casas. Pero el momento que comenzamos a andar con armas por la ciudad, ese sí es un altísimo riesgo para los mismos, para la misma ciudadanía y seguramente la violencia por parte de los delincuentes será mucho mayor porque estarán conscientes de que corren también el riesgo de ser sacrificados por la posibilidad del uso de las armas por parte de las potenciales víctimas. Bien. Gracias, doctor Sea. Gracias por habernos acompañado. A usted, muchas gracias, Gustavo. Declaraciones del doctor César Sea, ex defensor del pueblo en la provincia de La Suay.